tardes, bienvenidos. Un nuevo día está comenzando en la capital. Por supuesto, Silvana Quiroz. Néstor Grau, este es el primer día de nuestro segundo año. Es 1 de enero para nosotros, de alguna manera. Hay que verlo de esa forma. Seguimos en nuestra semana de aniversario. Bienvenidos. 1 de octubre, un mes importante para todas las mujeres. Y con eso vamos a comenzar el programa, porque hoy vamos a hablar acerca de la concientización sobre la violencia doméstica. Y también tenemos algo bien interesante relacionado con una caminata que se va a llevar a cabo aquí en la capital. Alessandra Arata también, mujer al fin, mujer que ha ayudado muchísimo a nuestra comunidad. Hoy haremos un recuento de qué es el trabajo que hemos estado realizando para su propia empresa. Pero ¿qué tal si comenzamos con los titulares? Adelante. Hoy entran en vigor nuevas leyes en nuestra área. Le diremos cuáles son. Además, le contamos todo sobre el primer caso de ébola en nuestro país. Y un policía está siendo acusado de violencia doméstica mientras estaba trabajando. Y en el tiempo, posibles precipitaciones para esta mañana. Los detalles en el reporte del clima. Información importante, ponga mucha atención porque hay nuevas leyes que se van a tomar en cuenta. A partir de hoy ellas van a entrar en efecto el 1 de octubre. Justamente hoy prometen hacer cambios radicales para los residentes del estado de Maryland. El ser encontrado con posesión de marihuana, por ejemplo, pasará de ser un delito criminal a ser un delito criminal y de tener en efectos lo van a perjudicar bastante en su historial delictivo. Y también vamos a hablar acerca de otras querellas también que hablan de aquellos menores de 18 años sorprendidos en posesión de este narcótico que van a ser obligados a tomar cursos sobre los peligros que enfrenta el consumir marihuana. Pero más adelante le vamos a hablar acerca de todas las otras leyes que van a entrar en vigor a partir del día de hoy. Y hablamos de lo que ocurrió en Virginia. Ayer por la noche se llevó a cabo una vigilia en honor a la joven desaparecida Hannah Graham en un centro estudiantil de Virginia. Fue la vigilia donde estudiantes, padres de familia y también residentes de la comunidad asistieron para orar por la joven y su familia y también para concientizar sobre la importancia de la seguridad de las mujeres. Graham fue vista por última vez el 13 de septiembre y hasta ahora no se han obtenido resultados positivos en su búsqueda. Hasta Maryland otra vez, donde la policía del condado de Montgomery investiga si 2 muertes ocurridas ayer por la tarde a poca distancia una de la otra, eso en el área de Potomac, están relacionadas. Los bomberos que respondieron a un pequeño incendio en el interior de una vivienda en la cuadra 12,000 de la Grand Elm alrededor de las 3 de la tarde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en su interior a pocas millas de distancia. Casi al mismo tiempo, un conductor murió cuando su coche se estrelló contra un árbol cerca de la River Road. Vecinos dicen que el vehículo implicado en el accidente era propiedad de una persona que vive en la casa donde ocurrió este incendio. También se sabe que alguien estuvo reventando las ruedas con un cuchillo en el vecindario en horas de la mañana. Y nos vamos hasta Baltimore, donde un oficial de la policía ha sido detenido sin derecho a fianza tras ser acusado de agredir a su esposa y a su supuesto amante. De acuerdo con las investigaciones, el oficial Guadalberto Díaz usó su uniforme, armas y patrulla para dirigirse a la casa del hombre, quien mantenía un romance con su esposa. Fue allí donde Díaz golpeó a su esposa y con un arma en mano la amenazó de muerte. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital por sus heridas y el caso continúa siendo investigado. Y se confirma el primer paciente diagnosticado con el ébola en los Estados Unidos, una situación que preocupa a muchos. El presidente fue informado y Eden Soto Alba nos tiene los detalles de este contagio. Adelante. Aislado en el Hospital Presbiteriano de Dallas se encuentra el primer paciente diagnosticado con el mortal virus del ébola en Estados Unidos, virus que ya ha cobrado la vida de más de 3,000 personas en África Occidental, región donde estuvo el paciente.
Today we are providing the information that an individual. De esta forma, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, confirmó que el paciente partió de Liberia, llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre y el viernes pasado fue al hospital para que lo inspeccionaran, pero no mostró síntomas de la enfermedad hasta la noche del domingo, cuando fue puesto en aislamiento. The hospital has been and is following all the CDC. De acuerdo al doctor Goodman, el Hospital Presbiteriano está siguiendo las recomendaciones de la CDC para proteger a sus médicos, personal y pacientes. También agregó que el centro médico ya contaba con un plan de emergencia en caso de que tengan a un paciente diagnosticado con ébola. Otras 12 personas en Estados Unidos han sido sometidas a pruebas desde el 27 de julio y sus resultados fueron negativos. Este año, 5 voluntarios médicos que trabajaban en África Occidental han sido tratados en hospitales de Georgia y Nebraska. Esos pacientes fueron trasladados al país con extremas medidas de seguridad. El paciente infectado comercial. I have no doubt that we will control. El director de la CDC aseguró no tener duda de que podrán controlar este caso de ébola para que no se propague por todo el país. Y preocupante fue un informe de Edén Soto que nos está diciendo acerca de estas noticias que realmente nosotros le vamos a dar un seguimiento durante todo el día para ver cómo se puede prevenir esta enfermedad y qué significa. También vamos a hablar de otro tema que está acaparando la atención, porque el informe que del que se habló acerca de la Casa Blanca dice que el servicio secreto ha estado sabía de muchos de los casos de las personas que irrumpen en la mansión presidencial. Sin embargo, se están tomando las medidas necesarias. Veamos este informe de Fernando Pizarro. Testificando ante el Congreso, la directora del Servicio Secreto admitió la falla que causó que un individuo armado penetrara en la Casa Blanca el pasado 19 de septiembre. Y ante las críticas claro que nuestro plan de seguridad no aceptable y asumo total responsabilidad y me aseguraré de que no ocurra de nuevo. Pero a semana y media del incidente se supo que el veterano del ejército Omar González se reportó inicialmente. González pudo entrar a la Casa Blanca y corrió por el pasillo hasta el Salón Este y solo fue detenido por un agente que se encontraba fuera de servicio frente al Salón Verde de la mansión. Congresistas criticaron los informes erróneos iniciales. El tema para mí es la seguridad de la Casa Blanca y que llegara a ese punto, al interior de la Casa Blanca, para mí es una amenaza y se debe de tomar muy serio. Son incidentes que hay que investigar con mucha profundidad y seriedad, y si hay que hacer cambios, ya sea de personal o de prácticas técnicas, hay que hacerlo. En la audiencia en la Cámara, congresistas criticaron la falla en la seguridad. Entonces, ¿cómo diablos ocurrió? Esta falla una vez más ha puesto a prueba la confianza del pueblo estadounidense en el servicio secreto, una confianza de la que dependemos para proteger al presidente. Otros incluso sugirieron que se debió utilizar fuerza letal para detener a González. Congresistas que afirman que se ha dañado la reputación de la agencia apuntan a otros incidentes, como cuando en noviembre del 2011 el servicio secreto tardó 4 días en darse cuenta de que un individuo había disparado contra la Casa Blanca. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Y en otra nota, un poco más simpática, una pareja de Virginia lucha por mantener a su mascota, un cerdito. Sí, escuchó bien, los esposos Mark y Kim Johnson. Ellos fueron recientemente notificados por las autoridades de su condado que tienen poco tiempo para deshacerse de su inusual mascota, ya que argumentan que su vecino animales. Los esposos alegan que su cerdo es inofensivo, tranquilo, limpio y es parte de su familia y no molesta a nadie en su vecindario. Los Johnson cuentan con el apoyo de su vecino con querida mascota. Yo creo que tú tendrías una mascota como esta. Definitivamente.
definitivamente. Y hay algo que poca gente sabe, que es que los cerdos, este tipo de animales, son mucho más inteligentes que los perros y que los elefantes. De hecho, son los animales más inteligentes que hay en el mundo y no entiendo por qué una persona no podría escoger qué tipo de mascota debería tener, ¿no? Un elefante no puedes tener en tu casa, definitivamente. Bueno, no, definitivamente. En la mía mucho menos. Bueno. Néstor, vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Por favor, cuéntanos. Con muchísimo gusto, amigo. Vamos a hablar de lo que estaba pasando y les tengo buenas noticias. Ayer habíamos comentado que se esperaban las mismas condiciones de ayer en la mañana para esta misma mañana y era neblina bien densa que estuvo con nosotros ayer hasta eso de las 10 de la mañana. Bueno, les tengo buenas y malas noticias. El hecho es que no existe ya esa neblina, pero toda esa humedad que se estaba formando está causando las condiciones que tenemos en este momento. En sus pantallas las verán. Son 63 grados que tenemos y algunas posibilidades, solamente un 20% de probabilidades de lluvia que estarán ya disipadas para eso de las 9 de la mañana. Por eso la humedad tan alta, 87% en este momento, y en algunas áreas ustedes no estarán viendo lluvias, pero sí sentirán el ambiente bastante húmedo. No seco, bueno, todavía no se siente pegajoso por la hora del día, pero lo bueno es la condición para el día de hoy. Máximas de 76, mínimas de 58. El cielo parcialmente soleado, pero se vienen temperaturas de por debajo de los 40 grados para este fin de semana. Después de eso, más adelante les voy a hablar de eso. Ahorita sí, vamos al tránsito y hablamos de las condiciones en este preciso momento en las distintas cámaras que tenemos. El lado izquierdo está bloqueado por un accidente y esto causa retraso. Cerramos este reporte del tránsito con la ruta 1 totalmente despejada y con lo que viene a través de noticiasdc.com. Allí puede vernos o decirle a su familiar que está tal vez en otro país o en algún área o en otro estado para que nos pueda ver. Más adelante le vamos a hacer un recuento de lo que significó tu propia empresa, un segmento junto a nuestra querida Alexandra Arata, que nos visitaba desde el inicio del programa, y el impacto también que tuvo con muchos empresarios aquí en nuestra. Acerca de la violencia doméstica, comenzamos un mes muy importante relacionado con la concientización sobre este tema y una caminata importante para los más pequeñitos que sufren de autismo. Le contaremos de qué. Del norte de Virginia. Debe pagar sus impuestos de propiedad y comprar sus calcamonías de los carros antes del 5 de octubre. No espere. Pague antes de tiempo. Pague hoy. No tiene que hacer largas colas. Puede pagar por correo o por internet. También puede pagar usando su teléfono. Para más información o hacer pagos, Solo tome la palabra. Aquí está lo que nuestros clientes satisfechos tienen que decir. Mi nombre es Vladimir Hernández y después de mi accidente yo llamé al abogado de Roberto Katz. Ellos se encargaron de todo, me mantuvieron informado y todo salió muy bien. De verdad se lo recomiendo. Mi nombre es Álvaro Díaz. Me siento contento con los servicios del abogado Roberto Katz. He recomendado a mis amigos y todos han quedado muy felices. Soy Roberto Katz, su abogado. El abogado de la comunidad. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1877-872-4497 para conocer sus posibilidades.
nuestro aniversario, pero eso no quiere decir que no le estamos poniendo atención a las cosas que están pasando en nuestros barrios. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado, él está por las tardes en una radio muy amiga nuestra. Diamond Boy, bienvenido, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Tempranito, ¿no? Tempranito, sí. Pero esta vez tú vienes a hablarnos de algo tan interesante para todos los padres que tienen niños que por ahí tienen autismo. Eso es correcto. Este domingo vamos a estar en el National Mall, en la caminata de Autism Speaks DC. Lo que yo estoy tratando de hacer es educar a nuestra gente latina. Hay mucha gente que no saben los signos y los síntomas de autismo. Le estoy exhortando que por favor caminen con nosotros y también se eduquen en autismspeaks.org, que es el website nacional de Autism Speaks. Y hay muchas personas que no saben de los signos y eso es lo que estamos tratando de traerle a nuestra comunidad. Y justamente eso es tan importante, y en nuestra comunidad, personalmente viendo algo. En la página de autismspeaks.org hay muchos signos que tú puedes, si tienes un bebé que tiene 1 año, si tú ves que tú le estás haciendo cucas monas y la estás haciendo gracia y no recibes para atrás sonidos, cariño, son cosas que uno debe decirle al doctor y tratar de get it ahead of time. Exacto, y ponerle atención a los pequeñitos, Correcto. Saber cómo está su motricidad, si están hablando. Y tan importante es que, bueno, personalidades como tú se unan a estas causas. Si tú lo haces, tú dices, tienes un sobrino que Correcto. tiene autismo. Correcto. Nosotros, por ejemplo, yo tengo el PIN que nos los dejó nuestro querido abogado Joseph Maluf, que él también tiene un hijo que tiene autismo, pero orgulloso porque él ya vive solo, ya Correcto. es independiente. Eso no quiere decir que están enfermos o que van a... Más al contrario, ¿verdad? No, exacto. Bueno, se está con todas estas caminatas que se hacen a través de la nación es para encontrar curas y ayudar a muchos de estos jóvenes, a young adults también, pero es más para educar a nuestra gente. Y lamentablemente nuestra comunidad latina no está muy educado en eso. Mi sobrinito ya tiene 12 años y pues mi hermana ha trabajado mucho fuerte con él y pues un poquito más outgoing y habla y se comunica con la gente. Claro. Y eso es lo que queremos, que ustedes vean estos signos, los puedan diagnosticar a temprana edad y así estén educados y todo el mundo vive feliz y tiene una vida normal. Exactamente, y también que caminen, así que recuerden, este domingo en el National Mall, comenzando a las 10 de la mañana, únase a Team Diamond Boy, venga, consiga su camiseta completamente gratis y es gracias a nuestra gente del Centro de Habla Hispana, que son nuestros auspiciadores. Y nuestras amigas de Endre Aguilar, que Correcto. Siempre está con nosotros los jueves, que también va a estar participando. Jenny Osoria también de Danzatón, que también está con nosotros. Y yo le traje camisetas del equipo a todo el mundo. Perfecto, gracias. Oh, me encanta. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diamond. Gracias a ustedes. Y felicidades, me encanta lo que estás haciendo. Gracias, corazón. Felicidades. Gracias. Hacemos una pausa. Te invitamos a que te quedes porque tenemos más información aquí en el programa Buenos Días desde pausa. Ya volvemos. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de 2 Sausage McMuffin with Egg Sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Las clases de inglés y computación están comenzando en IMA. Esta es la última semana para inscribirse con un
del inglés o computación. Última semana, solo $99 al mes. Y además, recibes un curso gratis. Llama ahora y reserva tu espacio. Última semana, solo $99. Una gran... Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Este segmento llega a ustedes gracias a Doña Bessie Pupusería. Semana aniversario, seguimos con más de Buenos Días de Sexo, son las 6:20 de la mañana y ha llegado el momento de hablar de tiempo nuevamente, en un día en el que tenemos motivos para celebrar esta neblina que nos atacaba el día de ayer hasta tempranas horas de la mañana, bien densa en algunas áreas, a veces hasta ni se podía ver más allá de 2 millas, pues ya se ha disipado, pero esa humedad que se había estado acumulando pues ha traído algunas mínimas precipitaciones para esta mañana y les tengo noticias para este fin de semana. Vienen lluvias fuertes y el fin de semana temperaturas mínimas que no habíamos y que no estamos esperando de hasta 40 grados, pero más adelante le voy a hablar de eso. En sus pantallas las condiciones actuales tiene que ver con temperatura bastante fresca y la van a ver enseguida en sus pantallas para que se amplíe y puedan ver con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo. Como ya se los había comentado, le quiero recordar las condiciones para el día de hoy, bastante frescas todavía con máximas de 76 y es que ya las temperaturas empiezan a reducirse. Hay un frente frío que se encuentra en este momento en la zona centro del territorio nacional y está acercándose cada vez hacia nuestra área y viene bien fuerte para este viernes, pero eso no nos afecta, no por ahora. Esta noche las mínimas serán de 58 grados. Prendemos el vehículo y nos vamos al tránsito. Ya prendió, tiene bueno el arranque y nos vamos entonces a las primeras vías. Seguimos en la ruta 1, un poco más congestionada que en la intervención anterior y vamos a pasar a la próxima cámara que se trata de la I-95 cerca del Urban Deck, cerca del Washington Street Side, totalmente despejada. Quiero hablarles de un nuevo acontecimiento. Atención amigos en Maryland. Amigos en Maryland, en la ruta 29 dirección sur en el University Boulevard, un accidente que está bloqueando el canal derecho. Cerramos este reporte del tránsito. Puente en una nueva pausa y después de ella recuerde que venimos con muchísimo más. Por ahí se viene Alexandra Arata con Reza. Licerita y soy de Silver Spring, Maryland y les saludo a todos. Buenos días, DC, Univision. Centro de Habla Hispana es el multiservicio más completo en el área y nuestra prioridad es ayudar a la comunidad. Contamos con especialistas en bienes y raíces y ayudamos desde la compra o venta de su vivienda hasta una modificación de préstamo. Tenemos personal capacitado para sus asuntos jurídicos, financieros, migratorios y más. Si necesita su licencia de manejo en Maryland o certificar sus impuestos, nosotros le ayudamos. Visítenos y compruébelo usted mismo. Somos el Centro de Habla Hispana. No se duerma. La venta de colchones en Sleepy's es ahora. Encuentre la cama que busca a precio de venta y no perderá el sueño. Escoja entre Silly, Serta, Beauty Rest y más. Sleepy's tiene la más grande selección en marcas de nombre que cualquiera. Además, consigue entrega rápida y opciones de financiación convenientes que le harán todo más cómodo. Apresúrese a la venta. Aquí en El Salvador, un DUI es muy bueno, pero en Washington, Maryland, Virginia, un DUI, DUI, es muy malo. Si tiene accidente de carro o trabajo, un DUI, DUI, llama a él aquí. 237-8486, Maryland 301-946-8486. Yo soy el capitán Joe Atlas Curvo y yo hablo tu idioma.
¿Sabía que sus niños podrían ser elegibles para recibir seguro de salud gratis o a bajo costo? Los programas de seguro Medicaid y CHIP ayudan a pagar los chequeos médicos, emergencias, hospitalización, servicios dentales y de visión, vacunas y medicinas. Llame al 1-866-783-2645 o envíe la palabra seguro al 805-722 para más información. Saben que él siempre está listo para decirnos lo que está de moda. Esta es su arma secreta. Poca gente la conoce, pero fíjese, mira, tanto le saca el pobre Josh a su teléfono que mire cómo está doblado ya. Lo tiene. Ese es mi televisor, básicamente. Ese es tu televisor. Josh está con nosotros, primera vez que estás sentado con nosotros en vivo. ¿Cómo estás, Josh? Todo bien. Aquí, pues como te dije, este es mi televisor. Yo no sé, porque todo el mundo anda con sus televisores por ahí. Yo ando con mi televisor. Con el tuyo. Porque desde aquí es que yo veo Buenos Días DC. Y desde ahí es donde tú has podido lograr que nosotros estemos en vivo y en directo a través de noticiasdc.com, ¿verdad? Claro que sí, estamos en vivo en noticiasdc.com y como les dije, si ustedes son como yo que están a cada rato moviéndose, están de aquí para allá por las mañanas, sé que están con los nenes, sé que tienen que salir tempranito desde su casa. Mira, aquí, noticiasdc.com y estamos en vivo. Y hay muchas personas que nos están saludando también en nuestra página de Facebook, justamente, claro, Buenos Días DC, ahí como puedes ver. Mira, claro que sí, María Villatorio, que siempre está pendiente a todos los noticias. Madres de los soñadores, claro, podrá quedarse nuevamente aquí en el país junto a su niño. Claro, porque cuando salimos con esta frase de que nosotros lo hacemos por la comunidad, realmente es por la comunidad y gracias a que tenemos Facebook, Twitter, las personas de la comunidad se pueden comunicar con nosotros y esto es un espacio para ellos, para que ellos hablen y ellos se comuniquen con nosotros y Buenos Días DC, yo sé que tú vas a coincidir conmigo, Buenos Días DC es para ellos y es de ellos. Y es de nosotros también. Yo tengo una propuesta, señor director, si nos puede ver un momentico porque le quiero hacer una solicitud en frente de todo nuestro público a nuestro querido amigo Josh Rivera. Josh, Silvana le dice Chucho. Tiene mucho tiempo acá. Hemos recibido una cantidad de preguntas que preguntan, la gente pregunta por qué está Chucho en la mesita de noche. Vámonos a la cámara 4. Aquí está en la mesita de la sala de Buenos Días. Si tú le puedes explicar a nuestra gente, no hoy, ya va, espérate, aguántate. Mañana, porque tenemos que mostrarle con videos. Hacemos pausa, segunda media hora en Buenos Días DC después de la pausa. Sí, mañana, pausa, ya volvemos. Mañana vemos a Chucho. Yo te cuento la historia, tú la cuentas a ellos. ¿Quieres? Ok, perfecto. Ahí está Chucho. Dile sí, no. El señor José tuvo un grave accidente laboral. Cuando yo tuve el accidente, me caí como de 30 pies. El seguro solo quería darle $800,000. Bueno, estuve muy grave, pues casi me muero. Logró ganar la demanda por $2 millones en compensación con el abogado Joseph Malouf. Asegúrese de trabajar con cuidado, ya sea que está trabajando en una escalera, en un scaffold, en un hoyo o en un área de concreto. Yo soy Joseph Malouf. Cuando usted les canta, habla y lee a sus niños pequeños, usted les está dando un comienzo inteligente en la vida. Hablar y leer. Dele a sus hijos un comienzo inteligente. Se han retrasado
retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1877-872-4497 para conocer sus posibilidades. En 1964, la probabilidad de sobrevivir la leucemia infantil más común era del 3%. Hoy, gracias a las terapias de segunda media hora de mujeres. Segunda media hora dedicada a ustedes, señoras. A usted también, ¿por qué no, caballero que nos está viendo? Esta mañana en Buenos Días deseo porque vamos a hablar de temas importantes. Uno de ellos relacionados con la violencia doméstica. Comienza el mes de concientización para la violencia doméstica. Y otro de ellos definitivamente tiene que ver con la importancia de que usted, amigo latino, amigo de nuestra comunidad, tenga éxito en su propia empresa y se convierta en un empresario exitoso, como es nuestra experta Alexandra Arata en cuestión de segundos va a estar con usted. Y también tenemos noticias, por supuesto que sí. ¿Qué tal si pasamos con los titulares? Hoy entran en vigor nuevas leyes en nuestra área. Le diremos cuáles son. Además, le contamos todo sobre el primer caso de ébola en nuestro país. Y un policía está siendo acusado de violencia doméstica mientras estaba trabajando. Y en el tiempo, posibles precipitaciones para esta mañana. Los detalles en el reporte del clima. Al inicio de nuestro programa, a partir de hoy nuevas leyes entran en vigor en el estado de Maryland, entre ellas una que tiene que ver con la despenalización de la marihuana y otra con la violencia doméstica. Lilian Más nos explica los cambios. Las nuevas leyes a tomar efecto a partir de este 1 de octubre prometen hacer cambios radicales para los residentes en el estado de Maryland. El ser encontrado con posesión de marihuana pasará de ser un delito criminal y de tener efectos en su historial delictivo a ser una ofensa civil con consecuencias mínimas. Si te encuentran con posesión de menos de 10 gramos de marihuana, te van a dar un ticket, así como los de tráfico. Van a tener dos opciones, ya sea pueden pagar el monto indicado en la multa, la cual será de $100 para la primera ofensa, o pueden optar por ir a corte y someterse a un juicio por posesión de marihuana. Aquellos menores de 18 años sorprendidos en posesión de este narcótico serán obligados a tomar cursos sobre los peligros que enfrentan al consumir marihuana u otro tipo de droga, además de la multa. Una ley que, aunque aminora las penalidades, no hace legal el consumo de esta droga. Es contra la ley tener la marihuana, posesión de marihuana, fumar marihuana, pero lo que no es no lo pueden arrestar por la posesión de marihuana. Si está haciendo otros delitos, entonces sí, por supuesto, pero solamente la posesión de marihuana no lo pueden poner en la cárcel. Por otro lado, la lucha en contra de la violencia doméstica da pasos agigantados. Quienes osen cometer cualquier tipo de violencia en presencia de un menor de edad podrá enfrentar hasta un máximo de 5 años adicionales a los cargos originales por asalto tras las rejas. Esto como una manera de frenar los altos índices de abuso en el estado y una manera de proteger la salud mental de los menores. Los niños sufren consecuencias emocionales catastróficas si presencian violencia doméstica. Ellos son víctimas secundarias y no lo vamos a tolerar. Como una extensión a esta nueva ley, también se reducirán los requerimientos para poder solicitar una orden de protección en contra de quienes cometen abuso. Un problema que afecta de cerca a la comunidad latina y que representa el 40% de los casos reportados solamente en el condado de Montgomery. Si lo hay culpable, sí, va a tener problemas con migración. En Washington, D.C., Lilian Más, Univision.
noticias policiales, el nadador Michael Phelps fue arrestado en Maryland por conducir en estado de ebriedad. La policía de tránsito indicó que Phelps, de 29 años, fue detenido en el túnel a Fall McHenry en Baltimore alrededor de la 1:40 de la madrugada de ayer. El múltiple campeón olímpico conducía su vehículo a 84 millas por hora en una zona en la que la velocidad máxima es de 45 millas por hora. La policía señaló que los oficiales detuvieron a Phelps justo después de un peaje y él fue acusado por conducir bajo la influencia del alcohol y exceso de velocidad y fue dejado en libertad. Su arresto es la segunda vez que Phelps es acusado en Maryland por conducir en estado de ebriedad. En el 2004 fue arrestado por el mismo delito. Y ahora hablamos acerca de lo que está ocurriendo en el condado de Montgomery. Las autoridades de este condado están investigando el hallazgo de 2 cuerpos sin vida. Uno fue encontrado en el interior de un vehículo que se estrelló contra un árbol en Potomac y el segundo fue encontrado en un domicilio. Es el cuerpo de una mujer en el garaje de una vivienda donde se reportó un pequeño incendio el martes por la tarde. Esto a tan solo un par de kilómetros de la escena. El incidente, los investigadores están ahora investigando si es que estos hechos tienen que ver el uno con el otro. Y también vecinos alegaron de que por la mañana algunas llantas de los vehículos justamente de esa vivienda habían sido reventadas. Y ahora vamos a ponerle atención a esta fotografía que le vamos a enseñar porque los detectives de la policía del condado de Montgomery solicitan la asistencia del público para localizar a Bonnie Sue Green, de 55 años, quien fue vista por última vez en su residencia el día de ayer aproximadamente a la 1 de la tarde. La señora es anglosajona, mide 5 pies 3 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 130 libras y tiene el pelo rojo con ojos cafés. Las autoridades y sus familiares están preocupados por su bienestar emocional. Cualquier persona con información, por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades al número telefónico que ven en pantallas. Se confirma el primer paciente diagnosticado con ébola en los Estados Unidos, una situación que preocupa a muchos. Angie Samayoa nos tiene los detalles acerca de este contagio. Un hombre que contrajo el virus del ébola viajó de Liberia a los Estados Unidos el mes pasado, pero funcionarios federales de salud indican que la gente que viajó en el mismo vuelo no está en riesgo. El virus del ébola no se propaga antes de que la persona se enferme, y el paciente no se enfermó hasta 4 días después de su vuelo, por lo que no se cree que haya ningún riesgo para cualquier persona que estaba en el avión en ese momento. La Casa Blanca publicó esta información el martes, ya que el Centro de Control de Prevención de Enfermedades le restó importancia a cualquier amenaza de transmisión. El virus del ébola no es una enfermedad muy contagiosa. Es muy mortal y muy atemorizante, pero no es contagiosa. Aún así, la ambulancia que transportó el paciente ha sido alejada y su tripulación se ha aislado, aunque los funcionarios dijeron que se tomaron las precauciones adecuadas para desinfectar el vehículo. El paciente fue internado en un hospital de Dallas, Texas, y el Centro de Prevención de Enfermedades está investigando si el paciente infectó a alguien mientras mostraba los primeros síntomas. Una vez que los posibles infectados sean identificados, serán monitoreados por 21 días después de haber sido expuestos al virus para ver si presentan fiebre. Si tienen el virus, el CDC investigará si ellos han infectado a más personas. En Washington, D.C., Angie Samayoa. Y a partir de hoy, 1 de octubre, el bus Ride On de la Ruta 83, que opera en el área de Germantown, ampliará sus rutas para proveer servicios diarios a las instalaciones del nuevo hospital Holy Cross y el Montgomery College. La ruta operará a cada 30 minutos de lunes a viernes desde las 4:29 de la madrugada hasta las 11:29 de la noche, los sábados de 6:29 de la madrugada hasta las 9:29 de la noche y los domingos desde las 6:59 hasta las 8:59 de la noche. Así que tome esto en cuenta y si quiere más información visite nuestra página noticiasdc.com. Y ahora nos vamos a otra nota un poco más simpática. Ustedes probablemente han escuchado la excusa, mi perro se comió mi tarea. Bueno, en este caso es de un fanático de los Orioles, quien tiene un perrito que le gusta comerse todo lo que está en su vista. De acuerdo con su dueño, él escuchó cuando Fed llegó a su casa y dejó un paquete afuera de su puerta. Su sorpresa fue que al chequear su correspondencia encontró a su cachorro de tan solo 7 meses masticando
los tickets que él había comprado para ver la final de los Orioles en Baltimore. Por su suerte, la barra de acceso de los tickets no fue destruida y el dueño podrá aún así Yo no sé por qué pienso que Néstor era una de las personas que utilizaba esta excusa del perro se comió mi tarea muy seguido, pero qué tal si le vamos a preguntar, también le vamos a preguntar cómo va a estar el tiempo para que nos cuente acerca de sus historias. Néstor, ¿tenía perrito o gatito o tenía un cerdito? ¿Quién se comía tu tarea, Néstor? Mira, me gustaría tener un cerdito, nunca he tenido gatico porque no me gustan mucho, siempre tuve un perrito, pero jamás ofrecí una excusa por no haber hecho la tarea, siempre he sido un hombre sincero, cuando no la hacía, lo decía, no la hice, maestra, haga lo que tenga que hacer. Me gusta mucho. Me gusta. Ahora Vamos a hacerlo enseguida. Tiene que ver con las condiciones del día de hoy, amigos, que quizás en este momento estén viendo algunas lluvias mínimas a través de su ventana, y es que tenemos un 20% de probabilidades de lloviznas por esa humedad que ya se ha acumulado desde el día de ayer con ese frente frío que se acerca a nuestra área. En sus pantallas verán enseguida lo que tenemos en este momento, alrededor de 63 grados. Sí, bastante fresco el tiempo y atención porque se va a colocar o va a ser mucho más frío más adelante en la semana. Ya se los comenté, lluvias fuertes para el viernes y temperaturas muy bajas en las mínimas para el fin de semana. El día de hoy tenemos máximas de 76, mínimas de 58 y nos vamos preparando para mañana jueves con condiciones bastante y mañana sí, el cielo totalmente despejado. Tránsito, amigos, tránsito, prendemos el vehículo, ya vimos cómo lo prendemos, lo escuchamos y vamos entonces ahí a la I-695 repleta de vehículos en este momento, amigos, bastante vehículos ahí en la 695 al oeste de la 41 de Maryland. Son las 6:40 de la mañana y vamos a ver la próxima cámara. Se trata de la ruta personas que se están causar bastante retraso en su desplazamiento. Tenemos Fairfax County Parkway, podemos observar bastante congestión. Porque tenemos mucho más del programa del día de hoy y vamos a estar hablando acerca de violencia doméstica, un tema que usted tiene que poner mucha atención. Por favor, lo vamos a discutir junto a la doctora Claudia Campos, que ya está con nosotros. Y también hablaremos acerca de tu propia empresa. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido nuestra queridísima Alexandra Arata en la comunidad? ¿Estás pensando en cambiar tu imagen? Es una gran decisión, pero quiero recomendarte que visites a Dr. Burton. Él es un cirujano plástico certificado que te escucha y entiende tus inquietudes. Dile lo que te interesa lograr con tu cuerpo y en ese momento te darás cuenta que estás en las mejores manos con Dr. Burton. Celebra el verano comprando un auto de calidad. En estos días soleados, solo en CNG Imports lo encontrarás. Sin interés ni cargos adicionales, puedes ser dueño de tu propio auto. Todos con garantía y además reportamos tu crédito. ¿Qué esperas? Llámanos o visítanos en sudealeramigo.com. Todo Supermarket, sinónimo de calidad y precios bajos. Nuestro amplio departamento de frutas y verduras, repostería, pasteles para toda ocasión, comida preparada para llevar, gran departamento de carnes cortadas a su gusto, todo fresco y la atención número 1 al cliente. Todo Supermarket, donde usted encuentra productos y servicios de primera calidad con precios bajos todo el año. Todo Supermarket en Woodbridge y Dumfries, Virginia. Visítenos, será un placer atenderle. Mattress Discounters Columbus Day 50% off sale is going on now. Discover your comfort for 50% off. Firm, plush, pillow top, or coil free. 50% off. Don't wait. Get these amazing savings now and get free delivery, setup, and removal on all purchases above $599.99. Mattress Discounters beats everyone's price on Sealy Posturepedic, Simmons Beauty Rest, and Serta Perfect Sleeper. Guaranteed. If you buy your mattress anywhere else, you'll pay too much.
delicia. A mí me encanta el dulce de leche. Alexandra Arata lo sabe. Mire, y por eso... Chicas en el control, las personas en el control, para Silvana y para mí son... No, mentira. Alexandra Arata, mira, escuchaste el grito, ¿verdad? Alexandra Arata está con nosotros nuevamente para... Gracias. Primero que nada, antes de decir cualquier cosa, yo solamente tengo que decir gracias. Gracias, Alexandra. Un año de programa es súper importante. Y yo quiero decirte que tú cuando entraste por esa puerta, yo dije, ella tiene que quedarse aquí con nosotros para poder ayudar a ustedes, a la comunidad. ¿Segundo año? ¿Para un segundo año? Sí, para un segundo año totalmente. ¿Hay energía, Ale? ¿Hay disposición para un segundo año? Hay mucha energía para un segundo año. Sí, si no llueve a la mañana, más energía. Pero hoy con esta lluvia venía con el paragüita corriendo abajo de la lluvia. Estaba duro. Mira, cada vez que hemos estado presentando durante esta semana nuestro cumpleaños, algunos reportajes o algunas notas que indican lo que hemos hecho con cada invitado, nos llenamos de emoción porque sabemos que lo que estamos haciendo durante todo este año y día a día afecta a nuestra comunidad de una manera positiva, pero en tu caso especialmente nos afecta a nosotros también. Silvana ha aprendido, yo he aprendido, todos hemos aprendido de lo que es ser un empresario gracias a ti. ¿Qué tienes que decirnos acerca del trabajo que has hecho durante este año? Bueno, ha sido un trabajo muy emocionante. Tú sabes que a mí siempre me da mucho coraje ver a la gente cómo viene este país a luchar, porque algunos tenemos más privilegios que otros y venimos en una situación un poco más cómoda, con papeles, con trabajo, pero hay mucha gente que sabemos que viene con muy poquitas cosas y viene escapando de situaciones difíciles. Y no solamente llega acá a trabajar, sino que llega acá a abrir su negocio. Y yo a esa gente la admiro terriblemente y la verdad que si los puedo ayudar un poquitito, aunque sea una vez por semana desde este programa, cuenten conmigo. Y lo has hecho. ¿Y qué tal si vamos a ver cómo es que pues Alexandra impactó junto a Néstor y Buenos Días DC a nuestra comunidad? Adelante. Y seguimos con más de Buenos Días DC. Hoy estoy muy contento, más contento que de costumbre porque tengo... Bienvenidos de vuelta, amigos. Seguimos con más de Buenos Días DC. Hoy miércoles, los miércoles son maravillosos porque tenemos a nuestra amiga Alexandra Arata. Que Buenos Días DC, hoy miércoles de tu propia empresa, Alexandra Arata. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola. Y un miércoles más acompañado de la bellísima y muy experta en dinero y negocios, Alexandra Arata. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buenas. Como ya deben saber, Alexandra Arata es un miembro muy importante de la familia de Buenos Días DC. Cada miércoles despierta junto a todos nosotros para traernos consejos útiles y prácticos para ser exitosos en nuestra propia empresa. Podemos poner nombres como Tenochtitlán. Ese tipo de nombres súper latinos que todo negocio necesita una licencia. Hay licencias muy sencillas de obtener. ¿Qué nombre debes darle a tu empresa? ¿Dónde debe estar ubicada? ¿Qué licencias debes obtener y cómo puedes obtenerlas? Información de extrema importancia para personas como tú puedan hacer más llevadero el difícil proceso de convertirte en un empresario exitoso. Que no usan o que tienen una parte del negocio donde uno le puede poner una mampara y cerrar un pedacito para que esta chica comience a trabajar. De esa manera gana experiencia. Además, hemos podido conocer a varios empresarios exitosos del área metropolitana de Washington que han servido de ejemplo para que otros latinos puedan emprender la difícil misión de ser su propio jefe y no fallar en el intento. Van a ver una historia muy y cuando uno sale afuera se da cuenta que no es tan doloroso, no es tan triste. Recompensa, ver a la gente contenta, poder saludar gente que nos han llegado por ser clientes del food truck que ahora podemos llamar amigos. O sea, la verdad es que... Su propia empresa es una iniciativa que nació hace un año y que hoy en día ayuda cada vez a más latinos a encaminar sus una mejor calidad de vida a toda nuestra comunidad. El sueño americano es un concepto que todos perseguimos y que para nosotros es eso, es un sueño cuando llegamos acá, pero cuando conocemos a gente como tú que desinteresadamente nos da todas estas herramientas para alcanzarlo sin tanto problema, es definitivamente un motivo para decirte gracias. Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias por el impacto que tienes en la comunidad y por ayudarnos a difundir esta información tan importante para toda nuestra gente. Es bien importante porque, como todos sabemos, venimos acá y muchas cosas desconocemos. Entonces, cuando llegamos es bonito si alguien nos puede dar un consejito o nos puede dar algunas palabras para motivarnos. Así que todo lo que les pueda ser útil, que nos escriban, que se comuniquen por Facebook con el programa o directamente conmigo, nos hagan preguntas y voy a ir tratando de resolver y de contestar todas estas preguntas durante un año. Se reinicia el contrato el día de hoy, un año más. Pero
que no haga frío, Alexandra Arata. Vamos a tratar de eliminar el invierno este año. Sí, que no haga nieve. Mientras estamos en una pausa, yo voy a repartir los cupcakes antes de que Néstor se los coma o yo. Muchísimas gracias, Alexandra. Nos vemos el viernes porque tenemos algo. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de 2 Sausage McMuffin with Egg Sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. Extraña los productos de su país, Atlantis Supermarket se los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Chuleta de cerdo, 1.79 la libra. Pechuga de pollo sin... Cada esfuerzo cuenta. Un hogar rescatado. Una carrera para un héroe que... La pequeña... Sumando esfuerzos. Wells Fargo. Juntos llegaremos lejos. La Universidad de Juan, el dentista de Isabelita. Son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional. Momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de 2 Sausage McMuffin with Egg Sandwiches. Ahora compra uno y lleva... Ok, ahora sí se los puedo confirmar, gracias a Alexandra Arata, venía manejando para acá y había bastante lluvia y justamente de eso se tratan las condiciones actuales que las verán en sus pantallas enseguida. Algunas temperaturas frescas, sí, 63 grados. No van a estar con nosotros durante todo el día, van a estar disipadas a eso de las 10 de la mañana. Las condiciones del día bien agradables, como se los había comentado, un cielo parcialmente nublado, con máximas de 76, mínimas de 58. Y en este momento tenemos también una invitada muy especial de la familia de Buenos Días DC, que ha venido a hablarnos de otro evento muy importante. Adelante, Silvia, ¿de qué se trata? Muchísimas gracias, Néstor. Estamos con la doctora Claudia Campos, ustedes ya la conocen, y ella está con nosotros esta mañana para hablar de un tema tan importante. Doctora, bienvenida. No, Silvana, yo estoy feliz de estar aquí en Buenos Días DC y antes de comenzar, felicitaciones. Felicidades por este primer año, que sé que no es fácil, pero han logrado cosas maravillosas en la comunidad, así que gracias en nombre de toda la comunidad. Gracias a usted, doctora, porque gracias a que usted viene aquí a difundir información tan importante, nuestra comunidad también se está impactando y la estamos ayudando de alguna manera. Hablamos de la violencia doméstica, doctora. Comenzamos el mes de la concientización, ¿verdad? Sí, octubre es mes de concientización contra la violencia doméstica. Y es que, Silvana, desafortunadamente todavía los números, seguimos hablando de cada día más mujeres violentadas, cada día más mujeres que siguen siendo víctimas de violencia en sus hogares y por parte de sus compañeros. Y realmente yo creo que cada vez tenemos que tomar conciencia de algo muy importante, Silvana, esto que no es solo un asunto de mujeres, esto es un asunto de hombres y mujeres, de hombres que dicen presente porque creemos en el amor sin violencia, creemos en el amor sin este poder, sin este control. Y yo creo que precisamente octubre se viene un mes muy importante donde esperamos que todos nuestros amigos y amigas nos acompañen. Y justamente nosotros aquí en Buenos Días DC y queremos iniciar con ustedes este mes. Vamos a estar realizando diferentes actividades y también en la comunidad hay muchas línea de
emergencia que la tiene SAFE, una organización que se dedica precisamente a ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Tenemos a Family Place, donde tenemos los círculos de apoyo, la Clínica del Pueblo, o sea, muchas organizaciones que están haciendo, donde tú que eres víctima de violencia doméstica puedes llamar y donde sabes que no estás sola y que allí vas a buscar esa ayuda que tanto está necesitando. Y justamente ustedes tienen la línea en pantallas y es tan importante que llame la gente porque también pueden hablar su idioma, pueden hablar español, pueden tener algunas personas que les responden. Doctora, hemos visto últimamente, por ejemplo, en la NFL, lo que ha pasado con los jugadores. Aquí cerca en Baltimore vemos a uno de los jugadores de los Ravens golpeando a su esposa, a la que es ahora su esposa, porque entonces era su novia, golpearla y dejarla tirada allí y ella no decir nada. ¿Qué pasa con las mujeres ahora, doctora? ¿Por qué se quedan calladas? Mira, hay dos cosas importantes. Lo primero es entender que el círculo, el núcleo de la violencia doméstica es el hecho de querer tener el poder y el control sobre esa otra persona. Por eso hablamos de que es una violencia por género, de saber que se siente el hombre superior a la mujer y por eso quiere tener el poder y el control. Pero también es importante no juzgar a las mujeres que son víctimas de violencia, porque de una u otra manera son mujeres codependientes, mujeres que van perdiendo su autoestima, que van perdiendo ese valor que tienen. Entonces yo creo que eso es importante entender, que no podemos juzgar a una mujer, sino ayudarla a buscar ayuda, ayudarla a encontrar nuevamente su centro, ayudarla a decir, sabes una cosa, estás pasando por esto, pero eso no necesariamente tiene que ser así y hay ayuda y este mes vamos contra la violencia. Nos concierne absolutamente a todos. La doctora Claudia Campos lo dijo, que está aquí, va a estar aquí visitándonos, van a haber actividades durante el mes y nosotros le vamos a estar informando dónde van a estar esas actividades. Doctora, muchísimas gracias por estar con esta información tan importante. A ti, Silvana, a Buenos Días, Dicilla, a todos ustedes que sé que este mes van a decir no a la violencia. Así es, y nosotros nos vamos a informar aquí justamente, más información también en nuestra página Noticias DC. Si usted necesita ayuda, no se quede callada, ya sabe el número telefónico. Pausa, ya volvemos. Pues somos una familia bastante normal. Nos tomamos la diversión muy en serio. Buscamos experiencias que nos acerquen más. Siempre alcanzamos nuestras metas. Incluso a veces las superamos. Como tío, me gusta dar buen ejemplo. Todos los bolivianos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades. Todos los bolivianos tenemos el derecho a ser elegidos. Y aunque estemos viviendo en el exterior, queremos que se garanticen nuestros derechos. El órgano electivo de nuestros derechos políticos, porque gestiona de forma transparente y confiable los procesos electorales, la justicia electoral y el registro civil. 12 de octubre, elecciones generales. No se duerma. La venta de colchones en Sleepy's es ahora. Encuentre la cama Serta, Goody Rest y más. Sleepy's tiene la más grande selección en marcas de nombre que cualquiera. Además, consigue entrega rápida y opciones de financiación convenientes que le harán todo más cómodo. Sleepy's hoy. En Sleepy's lo hacemos muy bien. Soy la doctora Linda Van Eldet, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation. Realizó estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, porque en los Estados Unidos más de 1,000 personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llame al 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. Buenos días, somos la familia Salas Eldin visitando desde Venezuela, la ciudad de Washington. Un saludo al programa Buenos Días DC. La gente de Univision. Venezuela presenta
Gracias. Venezuela es in the house. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de noticiasdc.com, así que nos pueden ver o decirle a sus familiares que nos vean a través de ese link. A todo el mundo estamos transmitiendo en este momento en vivo y directo por todo lo que queda de semana y quizás de repente, dependiendo del trabajo de Josh, más adelante podamos seguir ahí. Vamos a ver si eso se puede hacer. Pero ahora queremos hablarle del tiempo porque todavía queda mitad de semana y queremos que vea qué es lo que va a estar ocurriendo. Y ahora sí, coloque bien su atención, Silvi, también te pido a ti, coloca tu atención en el día viernes. Tenemos condiciones similares en los próximos días, pero el viernes ocurre algo muy importante. El viernes llegan lluvias durante las horas de la noche. De hecho, tendremos un 80 que seguramente se convertirá en un 100%. Ya el sábado y domingo, fíjate en las mínimas, Silvana, 47 en las mínimas. Este fin de semana va a ser muchísimo frío. Viernes en la noche, sábado en la mañana puede llover y ahí tienen. Pero eso no nos va a detener porque el viernes, señoras y señores, nosotros celebramos nuestro aniversario en grande. Pero tenemos invitados. Yo creo que sí. Aquí sí van y si usted quiere venir, comuníquese con nosotros para que nosotros le digamos dónde estamos y así nos viene a dar un saludito y nos cuenta su historia también, ¿verdad? Claro, venga. Como decimos, hay una canción de salsa muy buena que dice, entren que caben 100 y justamente eso es lo que queremos. Vénganse porque el viernes celebramos. Feliz día. ¡Mua!